Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos de esta manera. Yo he sabido y he hablado con algunas personas y que no han tenido esta oportunidad porque en sus iglesias no tienen los recursos. Y tienen ya meses de no tener reuniones, lo que quiere decir que no han podido adorar al Señor. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, casi desde el principio de la pandemia, hemos estado conectados y hemos tenido nuestros servicios, no solamente los dominicales, sino que entre semana, y hemos podido compartir la palabra de Dios. Yo creo que no hay nada más importante para nosotros que el estar escuchando la palabra de Dios. Y algunas personas también sé de que a veces se aburren, se cansan y dicen, ¿por qué tanto coro, tanto himno? Les desespera la música y la adoración a Dios. Y no se ponen a pensar que el día que el Señor venga por nosotros y vayamos al cielo, lo que vamos a hacer allá es adorar, no 1 hora ni 2 horas, va a ser todo el día de adoración. Y ese es un privilegio grande que Dios nos da a nosotros. Bueno, hoy nos toca ya entrar al capítulo número 10 de Daniel. El capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, que son, ahí termina el libro, van a tratar sobre la última visión que Daniel tuvo, que el Señor le dio a Daniel. Y hay aspectos bien importantes acá. Fíjense que a mí me gusta ser un poco curioso y reflexiono sobre los acontecimientos que la Biblia nos relata. Yo pensaba que la historia dice, y la Biblia sí lo confirma, que cuando el rey Nabucodonosor llegó a Jerusalén para tomar cautivo al pueblo de Judá, era más o menos el año 608 antes de Cristo. Del 608 hasta el 535 o 536 por ahí, se cumplieron los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Y fueron 70 años porque ellos habían transgredido la ley de descanso sobre la tierra y ellos habían violado por 70 años sabáticos el no haber dejado descansar la tierra. Quiere decir que son 70 años de 7 años, 70 semanas de 7 años. Eso nos lleva a 490 años. Si Nabucodonosor llegó en el año 608 y le sumamos 490, casi 500, digamos, rebasamos el año 1100 antes de Cristo. Si se rebasa el año 1100 antes de Cristo, quiere decir que el pueblo de Israel violó el pacto, el acuerdo que el Señor había hecho con ellos de dejar descansar la tierra
un poco antes de la construcción del templo de Salomón. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que antes de que se construyera el templo de Salomón, el pueblo de Israel ya estaba cometiendo este pecado de violar el acuerdo que Dios había hecho con ellos? Incluso si usted lee 2 Crónicas capítulo 7, en el versículo número 11, ahí encontramos el título de esa porción que dice que Dios hizo un pacto con Salomón. Dios hizo un pacto con Salomón. Y ya el pueblo de Israel estaba violando el pacto de Dios. Y de ahí, desde antes de la construcción del templo, hasta el año 608, se dan los 490 años por los cuales el Señor se iba a permitir que el pueblo de Israel se fuera al cautiverio. Y me llamaba la atención este pasaje de Segunda de Crónicas, porque en el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y mire lo que dice: y sanaré su tierra. El 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Ese pasaje está íntimamente ligado con lo que estamos estudiando del libro de Daniel, lo que nos demuestra que aunque Dios hace pacto con su pueblo, el pueblo ignora las palabras de Dios y abiertamente se quebranta la palabra de Dios. Y las consecuencias van a llegar más adelante, porque en ese momento Israel nunca se imaginó, el pueblo de Judá nunca se imaginó que al pasar esos primeros 490 años iba a llegar Babilonia y los iba a esclavizar. Y se los llevó 70 años esclavizados, un año de esclavitud por cada año sabático que ellos habían violado. Ahí hay una enseñanza bien interesante, hermanos, pero bueno, el tema no es exactamente ese, pero quería yo resaltarlo porque les decía, me puse a pensar en esas fechas, si fue en el año 608 que llegó Nabucodonosor y antes habían sido 490 años de violación, nos lleva hasta la época antes de la construcción del templo. Bueno, entrando ya al capítulo número 10 de Daniel, vamos a ver qué nos dice. Aquí hay aspectos bien importantes también, ya finalizando esos 70 años de cautiverio. Se recuerdan que Daniel ha consultado los rollos, la profecía de Jeremías, y se da cuenta que están llegando al final de los 70 años, y entonces él quiere saber qué va a pasar. Y dentro de eso, en este capítulo número 10, tenemos que el Señor le va a permitir a Daniel tener una visión, y Daniel se va a la orilla de un río, y ahí
va a tener una visión que comprende los capítulos 10, 11 y 12. En el capítulo 9, que terminamos la semana pasada, vimos la profecía de las 70 semanas, ¿se recuerdan? Y les pasé al final una gráfica ahí donde se mostraban todos los eventos y qué pasó durante esos 490 años posteriores al tiempo de que ellos violaron el pacto de Dios. Y llegamos hasta el punto de la muerte de Cristo, cuando se cumplió la semana 69, que era un total de 483 años. Y quedaba solamente una semana para completar las 70, y que ahora nosotros nos encontramos en un paréntesis previo a que esta semana 70 de inicio. Entonces, en este capítulo 10 vamos a ver la visión de Daniel junto a Río. Dice, los últimos 3 capítulos de este libro, los capítulos 10, 11 y 12, deberían ser considerados como una sola visión, los últimos 3 capítulos. En los versículos del 1 al 4 de este capítulo 10, el tiempo, la preparación de Daniel para la visión y el lugar. Eso tratan los primeros 4. Decía, en los versículos 7, 8 y 9, vamos a ver el efecto transformador sobre Daniel. En los versículos del 10 al 14, tenemos el mensaje de un mensajero celestial no identificado, porque realmente no se logra identificar. En los versículos 15 al 21, vamos a examinar cómo Daniel recibió seguridad y cómo fue fortalecido. La visión de este capítulo está relacionada con la nación de Israel. En el futuro, en un futuro inmediato, pero también en un futuro lejano, o sea, en los últimos días. Aquí está describiendo Daniel lo que va a ocurrir a la nación de Israel. Ya algo de la profecía se cumplió, ya es histórico, y hay algo que todavía va a cumplirse. Por ejemplo, aquí tenemos ese cuerno pequeño. ¿Se recuerdan que hemos hablado del cuerno pequeño? Lo vimos en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Vimos los 2 cuernos pequeños. Y decíamos que el cuerno pequeño del capítulo 7, ese tiene que ver con el anticristo que va a aparecer en el periodo de la gran tribulación. Pero el cuerno pequeño del capítulo número 8 tuvo que ver con Antíoco Epífanes, ahí con Israel, y eso ya es historia, eso ya pasó. En esta última visión, el método de revelación que el Señor usa con Daniel cambia de la manera en que había venido dándose esa revelación. Y podemos notar también que la revelación profética, y eso lo debemos de tomar en cuenta, es progresiva. El Señor no le reveló todo de una sola vez a Daniel, sino que conforme iban pasando los años, el Señor le iba revelando aspectos que eran importantes que Daniel los conociera y que el pueblo de Israel también los supiera. Entonces la revelación siempre es progresiva en el aspecto profético. Otra característica que vamos a encontrar aquí que es sobresaliente es que añade mucho detalle de las visiones anteriores. Eso se puede percibir en este pasaje. Aunque todo era profético en el momento en que fue revelado, en el tiempo presente, mucho ya se ha cumplido, lo que decíamos. Ya es historia, ya pertenece a la historia porque ya ocurrió. Lo que quiere decir que la palabra de Dios, la profecía, se cumple. No en el tiempo o en la forma que nosotros quisiéramos, sino que de acuerdo a la soberanía y a los propósitos de Dios. Pero que se cumple la profecía, sí se va a cumplir. Pero también hay una gran parte que es aún profética, o sea que no se ha cumplido y que se va a cumplir en los siguientes días de la historia de este mundo. Ya hemos visto este principio de la doble aplicación de la profecía, que se refiere a las predicciones que tienen un cumplimiento pasado, o sea, un primer cumplimiento, pero tienen también un cumplimiento futuro, que es un cumplimiento secundario. Casi siempre o por lo general,
las profecías tienen dos cumplimientos, un primario y un secundario, aunque algo otras llegan mucho más allá de un cumplimiento secundario. Por ejemplo, el cumplimiento histórico en Antíoco Epífanes nos da una imagen del futuro cumplimiento que se hará realidad en el anticristo, lo que habla el capítulo 7 de Daniel, o sea, de ese cuerno pequeño que va a aparecer en la semana número 70 de la semana de Daniel. La clave, que siempre hay alguna clave para poder comprender la palabra, porque la palabra se interpreta a sí misma, hermano. La palabra no necesita de que alguien la interprete por cuenta de ella. La palabra misma se interpreta, y aquí encontramos que la clave para comprensión de estos tres últimos capítulos, o sea, el 10, 11 y 12, se encuentra en la explicación del ángel a Daniel que está en Daniel 10, 14. Ese es un punto clave. Y usted lo va a notar cuando lleguemos ahí, que esa visión que Daniel está teniendo, en ese momento él no la entendía. Pero cuando lleguemos al versículo 14, nos vamos a dar cuenta que la explicación que hay o la comprensión de este pasaje o de este capítulo 10, Daniel la recibe en el versículo 14 del capítulo 10 y se le da por medio de un ángel. Y dice, he venido para hacerte saber lo que ha de sucederle, futuro. He venido para hacerte saber lo que ha de sucederle. ¿A quién? A tu pueblo. ¿Cuándo? En los últimos días. ¿Por qué? Porque la visión es para esos días. La visión del capítulo 10, 11 y 12. No estamos refiriéndonos a los capítulos anteriores. O sea, aquí está la parte futura del cumplimiento secundario de la profecía de Daniel. Entonces veremos algo acerca del reino de Satanás en este capítulo 10 de Daniel. Vamos a ver algo acerca del reino de Satanás que actualmente nos rodea a nosotros y también estamos expuestos a ser afectados por ese reino. Aparentemente, los ángeles ejercen una voluntad libre, ya que algunos de ellos, por voluntad propia, siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Aparentemente, los ángeles tienen una voluntad libre, que ellos quieren hacer lo que se les da la gana, pero no tienen una libre voluntad, sino que al final se va a cumplir la voluntad de Dios. Y el Señor va a usar todos los elementos para que su palabra se cumpla, y que eso es lo que a veces al ser humano le causa problemas, confusión. El apóstol Pablo, en relación a esto, nos dice cuando les escribe a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas fueron creadas en él. Él aquí es Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, todo lo creado en el universo fueron creadas en él, ya sean visibles e invisibles, porque tenemos que comprender que hay un mundo invisible del cual nuestros ojos no se dan cuenta. Sean tronos, sean dominios, o sean principados, o sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Pablo entendía perfectamente lo que ocurre en el plano espiritual y en el plano material, y se lo dice a los colosenses en el capítulo 1, versículo 16, y les aclara cómo es esa relación. Entonces, entrando ya al capítulo 10, en el versículo 1, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Mire, esta visión ocurre 2 años después, cuando a Nehemías se le da la orden para restaurar los muros de Jerusalén y para reconstruir el templo. 2 años después, Daniel va a tener esta visión, y es en el año tercero, porque si leemos en el capítulo número 9, ahí dice que en el año primero de Darío. Aquí estamos en el año tercero.
fue revelada, dice, fue revelada palabra a Daniel. O sea, para que nosotros podamos entender la palabra, tiene que haber una revelación de parte de Dios para sus siervos, porque así está, mira, así lo dice aquí. Fue revelada palabra a Daniel, o sea, no fue que Daniel, por sus propios medios, por su propia sabiduría, hubiera tenido esta visión y esta revelación. Dice, y la palabra era verdadera. La palabra era verdadera, quiere decir que iba a tener cumplimiento y que se estaba cumpliendo. Pero aparte de que a Daniel se le revela que la palabra es verdadera, se le dice y se le anuncia de un conflicto grande. Un conflicto grande podemos entenderlo como una guerra. Y eso es lo que va a suceder, solo que no va a ser una guerra física, sino que una guerra espiritual. O sea, la revelación, la visión que Daniel va a tener, se va a ver afectada por la interposición de poderes espirituales demoníacos que van a tratar de impedir que en este caso el siervo de Dios, o sea, el profeta Daniel, recibiera la visión y la revelación y la comprensión de lo que se le iba a revelar. Y dice, pero él, o sea, Daniel comprendió la palabra. O sea, sí la comprendió, porque le fue revelada. Si no le hubiera sido revelada, él no hubiera comprendido la palabra y la profecía. Y dice que también tuvo inteligencia en la visión. Mire qué importante estos dos elementos cuando uno está incursionando en la palabra de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos revele la palabra y que nos dé la luz de su espíritu para que podamos comprender esa palabra, porque si no nos quedamos sin entender la palabra, y que además nos añada inteligencia para poder saber exactamente qué es lo que Dios está expresando en la profecía o con los profetas. Por este tiempo, la primera oleada de exiliados, o sea, cuando Daniel está teniendo esta revelación del capítulo 10, como en el año primero del rey se había autorizado ya que los judíos que quisieran regresar a Jerusalén fueran a reconstruir la ciudad, cuando se llega al año tercero, ya el primer grupo de exiliados, que fueron más o menos 49,697 judíos, habían regresado a Jerusalén y habían regresado para reconstruir la ciudad bajo el liderazgo de Esdras. Eso lo encontramos en Esdras 1 y 2. Pareciera que fuera mucha gente la que regresó, pero realmente fue solo un pequeño grupo de judíos que regresaron. Recordemos que por lo menos una generación había nacido en Babilonia bajo esclavitud y que probablemente los padres de ellos no tuvieron el cuidado de transmitirles la ley de Dios, o sea, la Torá, de enseñarles la palabra de Dios. Entonces muchos crecieron en esclavitud ajenos a la Torá. Entonces esta gente se adaptó tanto a la forma de vida ahí en Babilonia que no quisieron regresar. Y solo regresaron 49,000, digamos como 50,000 personas fueron las que regresaron. No cabe duda que estas han de haber sido las personas que habían tenido conocimiento de la ley de Dios. Daniel no regresó, porque la Biblia no dice que Daniel hubiera regresado con ninguno de esos grupos. No regresó con el grupo de exiliados de Esdras. ¿Y por qué no regresó? Pues se cree, según los comentaristas, que porque Daniel ya era una persona de más o menos entre 85 y 90 años, ya estaba muy grande, y que él seguía de alguna manera teniendo una influencia en el gobierno del imperio medo-persa. Entonces Daniel podía servir de una mejor manera a los exiliados, a los que iban a regresar a Jerusalén, desde su alta posición en el gobierno. Él podía interceder por ellos para que el rey proveyera los recursos y diera las facilidades para que los que habían regresado pudieran reconstruir la ciudad.
le dice que en su alta posición en el gobierno, que lo podía hacer con ellos en Jerusalén. Daniel recibió la revelación, dice, en medio de un gran conflicto. Y lo resalta bien la Biblia, yo se los pongo ahí entre comillas y en rojo, porque realmente el problema que se estaba dando en ese momento era muy fuerte, muy grande. Y ese gran conflicto era a causa de la oposición satánica que encontró. Imagínense si Daniel, un hombre amado por Dios, un profeta, un hombre muy apreciado en el cielo, un hombre de un magnífico testimonio, con una relación tan íntima con Dios. Cuando él ora a Dios, Satanás se interpone para que no reciba la respuesta. Imaginémonos nosotros cuando oramos y le pedimos a Dios. Y por eso a veces nos desesperamos y hasta creemos que Dios no escucha nuestra oración porque no hay respuesta, una respuesta inmediata. Pero lo que sucede es que en el plano espiritual hay alguien que está interesado en que no recibamos respuesta a nuestras oraciones, y ese es el reino satánico que se interpone. Es evidente por el contexto que el mismo Satanás se opuso a que el profeta recibiese la comunicación divina. Habían pasado, como decía, más o menos 2 años desde el primer decreto para permitir el regreso de Israel a Jerusalén, que lo vemos en Esdras 1, del 1 al 2, del capítulo 2, del 60 al versículo 64, del capítulo 3, del versículo 1, en el año 536 antes de Cristo. Mire, pareciera que estos datos son superfluos, que no nos sirven de nada saber los años, pero como les decía al principio, si uno sabe en qué año sucedieron estos eventos, uno se puede ir de regreso sumándole, digamos, si a este 536 usted le suma 70 años, lo ubica en el periodo cuando llegó Nabucodonosor a llevarse cautivo al pueblo. Y al llegar a esa fecha, usted retorna 490 años y lo lleva al periodo cuando Israel no dejó descansar la tierra, y nos lleva a épocas, a fechas importantes. Dice aquí, fue revelada palabra a Daniel, lo cual sugiere un nuevo modo de comunicación. Dios es polifacético. Él tiene muchas formas de comunicarse con los seres humanos. Recordemos que en el principio de la creación, Dios mismo en persona se comunicaba con Adán. ¿Se recuerdan? Dios mismo se paseaba por el huerto y hablaba con Adán. Luego, a causa del pecado, ya Dios se apartó y entonces empezó a usar profetas para comunicarse con los hombres. En ese periodo de los profetas, en algunas veces la Biblia relata que Dios se comunicó con las personas por medio de sueños, y con Daniel se comunicó por medio de visiones, por medio de revelaciones. Y hasta que lleguemos a la época de Cristo, donde vamos a ver que entonces Dios se comunica otra vez en forma directa con el hombre a través de su Hijo. Porque cuando Cristo vino, al final de la semana 69, Él estuvo comunicándose con los seres humanos en forma personal. Pero hoy, a nosotros, la forma más eficiente como se comunica es a través de su palabra. O sea, hoy Dios nos habla por medio de su palabra. No necesitamos oír voces. No necesitamos que el Señor mismo en persona se aparezca a nosotros. Hoy nos habla por su palabra, esencialmente por su palabra. Dice, y se añadió la siguiente frase: la palabra era verdadera y el conflicto grande. Esto indica que el cumplimiento final se encontraba en el futuro distante y no en el inmediato futuro. O sea, iban a pasar algunos años, y esa era la parte que el pueblo de Israel tenía que entender, y que muchos del pueblo de Israel no lo entendieron. Y por eso ellos tienen confusión en cuanto al Mesías. El versículo 2 dice, en aquellos días, o sea, en los días de Daniel, yo, Daniel,
dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. Capítulo 9 nos habla de 70 semanas. Aquí en el capítulo 10 nos habla de 3 semanas, pero son semanas diferentes. Las del capítulo 9 son semanas sabáticas. En este versículo 2 del capítulo 10, las 3 semanas son semanas normales, naturales, semanas de 7 días cada semana, no de 7 años. O sea que Daniel está diciendo que por 21 días estuvo afligido. Ahora uno se podría poner a pensar, ¿por qué Daniel estaba afligido, estuvo afligido por 21 días? ¿Fue que Satanás lo afligió durante los 21 días? ¿Fue que algún grupo de demonios le hizo la vida imposible a Daniel los 21 días? No. Vamos a ver a qué se refiere Daniel con respecto a esta aflicción. La expresión 3 semanas es digna de notarse, ya que Daniel literalmente dice 3 semanas de días. La razón de tal expresión seguramente es para distinguir este uso de la palabra semana, y entre paréntesis les pongo yo ahí, de años, que son las del capítulo 9, del que aparece en Daniel 9, 24 al 27, para ir aclarando, porque alguien podría creer que se está hablando de semanas sabáticas, y no es así. Entonces él aclara que son semanas de 7 días cada una. Entonces, si Daniel estuvo afligido por 3 semanas, o sea, 21 días, luego él explica qué pasó en esos 21 días. Te dice, no comí manjar delicado por esas 3 semanas. Quiere decir que antes de esas 3 semanas, él sí comía manjares delicados. Dice, ni entró en mi boca carne. O sea, antes de las 3 semanas sí comía carne. Ni tampoco tomó vino. Antes sí tomaba vino. Ni me ungí con ungüento. O sea, antes sí se ungía. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, ¿qué nos está diciendo este texto? Que Daniel estaba en ayuno. Estaba ayunando por 3 semanas. ¿Por qué? Porque no había recibido respuesta a su oración. ¿Qué era lo que quería saber Daniel? Quería saber qué iba a pasar con el pueblo de Israel al final del cautiverio babilónico. Entonces él quería saber qué iba a pasar, porque obviamente se veía ya llegar en aquel tiempo el imperio medo-persa. Y entonces Daniel está preocupado qué va a pasar con Israel, con sus compatriotas. Y como la respuesta no llegaba, entonces se puso en ayuno y se dedicó a orar todo el día, los 21 días. Por eso dice que se afligió, estuvo afligido, dice. O sea que estuvo privado de alimentos. Algunos dicen que Daniel no hizo un ayuno como tal, porque sí bebía agua y que tomaba algo otros líquidos, pero la Biblia no dice nada de eso. Lo que sí da a entender es, de acuerdo con la descripción que da aquí, es que fue un ayuno completo que él estaba haciendo de 21 días. Eso tampoco quiere decir que esto sea una regla y que sea un principio que nosotros debemos de ayunar 21 días para que el Señor nos responda. Nada que ver, porque la gente es muy dada a tomar patrones que la Biblia no los deja establecidos como una enseñanza, como una doctrina para la iglesia el día de hoy. Porque algo otros dicen, bueno, si el Señor ayunó 40 días, yo también voy a ayunar 40 días. Y el Señor no está estableciendo que la gente ayune 40 días ni que ayune 21 días. Esos fueron casos muy específicos en los cuales Dios estaba tratando de una forma muy personal y particular, en este caso con Daniel, con un siervo de él, con un profeta. Y no fue porque el Señor haya querido que se tardara 21 días. Bueno, el Señor pudo haber hecho que Satanás dejara de interponerse al mensajero que traía la respuesta a Daniel y haberle respondido en el mismo día. Pero como Dios tiene propósitos y Dios tiene razones por las cuales permite algunas situaciones, esto ocurrió así. Pero no quiere decir que todas las veces que uno se ponga a ayunar va a encontrar
que Satanás por 21 días va a detener la respuesta de Dios. Eso no es exactamente así, pero sí puede haber alguna influencia de Satanás para que nosotros no recibamos de forma inmediata la respuesta a nuestras oraciones. Este fue un tiempo muy duro para Daniel. Este anciano profeta de Dios, de 90 años de edad aproximadamente, sintió pena en su corazón al ver que su pueblo, oiga, que su pueblo no quería regresar a la tierra que había sido su hogar. Eso le preocupaba también a Daniel, que los israelitas se hubieran adaptado a la esclavitud en Babilonia. O sea, ¿cómo es el ser humano que ante situaciones como estas prefieren estar esclavizados? Se recuerdan que los mismos israelitas, cuando el Señor los sacó de Egipto, le reclamaban a Daniel, mejor a Moisés, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, estábamos mejor allá. Nos acordamos de la cebolla, del apio, de los ajos y de todo lo que comíamos. Aquí nos vamos a morir. Se habían acostumbrado a estar esclavos. Y es que la gente tiene ese conflicto de adaptarse a situaciones, aunque no son las mejores. La gente quiere estar bajo esclavitud. Hay gente hoy en día en las iglesias que están tan acostumbradas al mundo que no salen del mundo y regresan al mundo. Están en la iglesia, pero no es su ambiente, y se regresan al mundo porque quieren estar esclavizadas por Satanás. Entonces, probablemente retirado Daniel de toda participación activa en el gobierno, y evidentemente, habiendo trabajado durante el primer año de Ciro, se entregó totalmente al servicio de Dios. Mire qué interesante. Hoy en la mañana se hablaba de este punto, ¿eh? Del servicio a Dios. Se entregó totalmente al servicio de Dios. Ayunó por 3 semanas porque no recibió una respuesta inmediata a su oración. El versículo 4 dice, y el día 24, quiere decir que si estuvo aquí 3 semanas, fueron 21 días. Ahora, el día 24, 3 días después de del versículo 3, el día 24 del mes primero, dice, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. O sea, que terminó sus 3 semanas de ayuno, de oración, y no cabe duda que el Espíritu de Dios lo movió a que se fuera a este río, a la orilla de este río, y 3 días después va a ocurrir algo extraordinario. Tampoco quiere decir que nosotros tengamos que irnos a la orilla de un río para recibir respuesta de Dios. Dios trata de formas diferentes. Ahí en su casa, en su hogar, en su dormitorio, en la cocina, en donde quiera que usted esté, en su trabajo, Dios le puede responder o nos puede responder a nosotros nuestras oraciones. Pero aquí en el caso de Daniel es diferente. O sea, él se va al río y va a ocurrir lo siguiente. El mes al que Daniel se refiere, porque dice el primer mes, es el mes de Nisán. El mes de Nisán empezaba en nuestro calendario del 15 de marzo al 14 de abril. Y si era el día 24 de este mes, quiere decir que era más o menos el 9 de abril de nuestro calendario. O sea, estando él ese día, 9 de abril aproximadamente, al río de Hiddekel, y en ese periodo, en el mes de Nisán, los judíos acostumbraban a celebrar 2 fiestas importantes. La primera era la de la Pascua, la celebraban el día 14 de Nisán. Y la segunda era la de los panes sin levadura, que se celebraban un día después de la Pascua, o sea, del 15 al 21. Quiere decir que el ayuno de Daniel terminó finalizando la segunda fiesta, la de los panes sin levadura, el día 21, porque él estuvo 3 semanas ahí en ayuno. Y entonces ese día 24, cuando él va a la orilla del río Hiddekel, va a tener lugar la visión. Dice, de modo que la visión tuvo lugar 3 días después de la terminación de la fiesta de los panes sin levadura y también de la terminación del ayuno que Daniel había realizado. Hiddekel es el nombre en hebreo del tercer río que fluía del Edén. ¿Se recuerdan que habían 3 ríos que fluían del Edén y que lo regaban? Eso está en Génesis 2:14.
Hoy en día ese río Hiddekel se llama Tigris, el río Tigris, y era un río que regaba el huerto. Estos son datos solo para ubicarnos a qué se está refiriendo Daniel. Versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré. Quiere decir que Daniel no tenía sus ojos dirigidos al cielo, sino que probablemente estaba arrodillado, viendo hacia el suelo, y de repente levanta sus ojos, levanta su mirada, y cuando él alza sus ojos, ve a un varón, no describe quién es, ve a un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz, del mejor oro. O sea, la visión es extraordinaria. Es de día. Él está a la orilla del río. Levanta sus ojos y ve a un varón vestido de lino, pero que tiene sus lomos ceñidos con oro, y aclara que es oro de Ufaz, el mejor oro de aquellos tiempos. El lino era la vestidura de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y también el lino es la vestidura de los ángeles en el cielo, según lo describe la Biblia. A través de la Biblia, el lino es símbolo de santidad y justicia, lo que dice mucho de lo que está viendo Daniel, de ese varón vestido de lino. Si el lino es símbolo de santidad y de justicia, ya podemos irnos imaginando qué es lo que Daniel está viendo. Notemos también que esta será la vestidura de la iglesia en las bodas del Cordero. O sea, nosotros como iglesia vamos a ser vestidos con lino fino, dice también, antes de que lleguemos al cielo. O sea, en el arrebatamiento se va a dar una transformación de nuestro ser y nos van a vestir con vestiduras de lino para presentarnos delante del Señor. Más o menos lo que pudo haber sido lo que Daniel vio fue una imagen como esta. O sea, ve la imagen de un varón vestido de lino y ceñido los lomos con oro de Ufaz, pero no tiene mayor descripción de a quién está viendo. Y nosotros pensamos, y así dice la Biblia, que si no hay sacerdote y si no hay santuario, el pueblo de Israel no podía ser restaurado. Y era lo que Daniel estaba pretendiendo al estar influyendo en el rey para que también regresaran los judíos a Jerusalén para reconstruir la ciudad, pero más que reconstruir la ciudad, él tenía interés en que fuera restaurado el templo, porque los israelitas no pueden celebrar los sacrificios si no hay templo, no pueden presentar a Dios sus ofrendas si no hay templo, y si no hay templo no puede haber sacerdotes, ni puede haber sumo sacerdote. Entonces a Daniel le estaba preocupando mucho eso, y por eso es que él está interesado en saber qué va a pasar, porque quería que Israel fuera restaurado, no solamente como ciudad, sino que en su templo. Versículo 6 sigue describiendo a este varón que él está viendo. Dice que su cuerpo era como berilo. Su cuerpo era como berilo. Ya voy a aclarar qué es berilo. El cuerpo, pero su rostro, dice, parecía un relámpago. O sea, no se puede describir a un personaje que su rostro sea como un relámpago y su cuerpo como de berilo. Y sus ojos como antorchas de fuego. Si el rostro es un relámpago y los ojos son antorchas de fuego, muy difícil distinguir el fuego entre los relámpagos. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, o sea, un bronce refulgente, un bronce brilloso, dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, ya con estos datos, sabiendo que Daniel está ese día ahí a la orilla del río y que ve en el cielo a este varón con estas características, pues cualquiera podemos pensar que lo que Daniel está viendo es a Cristo mismo. Él está teniendo una teofanía ahí y el Señor se le está apareciendo a Daniel de una forma extraordinaria. Mire cómo la intervención del Señor viene dándose a través de los siglos y en los tiempos del pueblo de Israel.
en diferentes edades. O sea, el Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Siempre ha estado interesado en su pueblo. Hoy nosotros podemos tener plena certeza de que Jesucristo está en medio de nosotros, porque incluso uno de los evangelios dice que Él está en medio donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Lo que nos falta a nosotros a veces es fe, creer que el Señor está en medio de nuestras reuniones. Yo podría garantizarles hoy que aunque no estamos reunidos físicamente, sino que virtualmente, yo les aseguro que el Señor está en medio de nosotros, porque estamos cumpliendo con el requisito de estar reunidos para adorar su nombre, para escudriñar su palabra. Entonces, Él está a su lado y a mi lado, y nosotros no nos podemos dar cuenta porque nuestros ojos físicos no están abiertos espiritualmente para contemplarlo, pero Él está con nosotros. Si no, tendríamos un Dios mentiroso, un Dios que dice algo, pero que no lo cumple, pero no es así. Y Daniel aquí sí tiene esa experiencia de verlo, no solamente físicamente, sino que espiritualmente. Y vamos a ver, hermanos, que Daniel no está solo en el río. Él no ha ido solo al río. Y aquí lo vamos a encontrar en la escritura. Y decíamos que esa aparición que está describiendo Daniel es el Señor, porque es muy similar a la experiencia que tuvo Juan en Apocalipsis capítulo 1. Juan dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo con H mayúscula del hombre con H mayúscula. Se está refiriendo a Cristo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, o sea, con lino, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Exactamente lo que está viendo Daniel. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, que Daniel dice también que sus ojos son como antorchas. Y dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, exactamente lo que está viendo Daniel. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, estas son las formas, una de las formas en que el Señor se aparece a sus hijos, a sus siervos. Y dice, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Exactamente lo mismo que está diciendo Daniel. Por esta descripción creemos, porque algunos autores dicen que no fue Daniel, que no fue el Señor el que se apareció a Daniel, sino que fue otro ángel. Pero por las características, nosotros creemos que sí fue el Señor, y otros estudiosos también aseguran que sí fue el Señor quien se apareció a Daniel. Como decía que su cuerpo era como berilo, el berilo es un mineral que existe en varios tipos de colores y es valorado como fuente de gemas preciosas. Es una piedra preciosa, el berilo. Si ustedes no conocen el berilo, yo les tengo aquí una muestra. Esto que ustedes miran aquí verde, esto es el berilo. Y Daniel está viendo que el cuerpo del Señor lo ve de este color, como una gema, como algo de este color verde transparente. Es algo precioso. O sea, lo que Daniel está describiendo es que la figura del Señor es algo tan excelsa, tan maravillosa, tan fantástica, que él está asombrado de ver la presencia del Señor. Este fue, dice, un método nuevo de revelación. Daniel ya no vio una imagen o una visión de bestias o semanas. Vio a cierto hombre, un varón. Se cree que Daniel vio la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Antes que Moisés y Elías lo vieran. Es que siempre ha habido 3 representantes. Moisés representó la ley. Elías representó a los profetas. Pero Daniel representó a ese grupo muy particular de aquellos que habían estado en el exilio, a los exiliados. Y en este momento a él le fue dada una visión del Cristo glorificado antes del tiempo para proporcionarle un estímulo, que es lo que ya vimos ahí en Apocalipsis 1, del 12 al 16. Entonces resulta interesante recordar que Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración de Jesús, tal como quedó registrado en el relato de los evangelios en Mateo 17, del 1 al 13. Pero Daniel, como decíamos,
tuvo el privilegio de haber visto al Señor transfigurado antes que Moisés y Elías, ¿verdad? Porque ellos lo ven en la época del ministerio del Señor aquí sobre la tierra. Pero Daniel lo ve muchos años antes que ellos. Entonces dice, y solo yo, miren lo que dice aquí, qué interesante. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Por qué dice que solo él la vio? Porque dice, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Solo Daniel la vio y habían otros hombres y no pudieron ver la visión. ¿Y qué pasó con estos otros hombres? Dice que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea, mientras Daniel está interesado en ver o está impresionado en ver al Señor, los demás que le acompañaron estaban temerosos, huyeron, dice, tuvieron un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cómo es posible que la presencia del Señor sirva para que las personas se escondan? A saber cómo sería la experiencia, de tal manera que solo Daniel pudo resistir la presencia de Dios. Pero no solamente Daniel va a ver, sino que va a oír. Y aquí vamos a hablar algún asunto que me interesa comentársela. Su reacción fue similar a la de los soldados que vigilaban la tumba de Jesús, ¿se recuerdan? Cuando los soldados vieron la imagen del Señor que sale resucitado, se desmayaron cuando el ángel apareció para remover la piedra. Antes de que el Señor saliera, ellos se desmayan solo con ver al ángel que llegó para remover la piedra. Eso está en Mateo 28, del 1 al 4. Pero veamos que el apóstol Pablo también tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco. En Hechos 9, 7 y 8 leemos, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco. Pablo había quedado ciego. Él había visto al Cristo glorificado. Mire qué tremenda experiencia de Pablo cuando él iba camino a Damasco para ir a traer cristianos para matarlos. El Señor le sale al camino y lo derriba, y los que van con él oyen la voz cuando el Señor está hablando con Pablo, pero no entendieron y ellos no veían a nadie. Pero Saulo sí oyó y vio. Quedé pues, dice, yo solo, dice el versículo 8 de capítulo de Daniel, quedé pues yo solo y vi esta grande visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Yo no sé cómo hay el día de hoy personas que dicen que han visto al Cristo glorificado y se quedan exactamente igual y no les ocurre nada. Si hombres como Daniel, como el profeta Daniel, hombres como Pablo, hombres como Abraham, hombres como Jacob, grandes hombres de Dios consagrados que han sido hombres con una relación muy estrecha con Dios, han tenido reacciones como la que tiene aquí Daniel. ¿Cómo es que el día de hoy la gente dice que ve al Señor y se quedan exactamente igual? No les pasa nada. Aquí dice Daniel que él se quedó sin fuerzas, que se quedó como desfallecido, o sea, como muerto, que no tuvo vigor alguno. Pero mira, aquí hay algo que quería yo resaltar. Cuando él dice, quedé pues yo solo, muchas veces es importante para nosotros quedarnos solos con el Señor. A veces la mayoría anhelamos estar en grupo, estar en la congregación, pero quedarse solo con el Señor tiene su recompensa y tiene experiencias extraordinarias. Porque cuando estamos solos con el Señor, entonces no hay ningún distractivo, ningún distractor para nosotros. Y veamos algunos casos. Abraham, cuando dejó Ur de los caldeos, dice, y se quedó solo con Dios. Miren, ¿solo con quién se quedó? Solo con Dios. ¿De qué servía estar en Ur de los caldeos si ahí no estaba Dios? Era mejor dejar Ur de los caldeos y estar solo con Dios. Moisés,
fue enviado a una zona lejana del desierto de Madián y ante la zarza ardiente estuvo solo con Dios y Dios le habló ahí. Elías estuvo cerca del arroyo de Querit y se quedó solo con Dios. Dios estaba con él en el arroyo de Querit. Jeremías tuvo que recorrer un camino solitario, pero Dios estuvo con él. O sea, Jeremías estuvo solo con Dios también. Juan el Bautista fue otro que estuvo solo en el desierto, pero Dios estuvo con él. El apóstol Pablo también pasó 2 años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo solo con él y lo preparó para su ministerio. Y el apóstol Juan fue exilado en la solitaria isla de Patmos, pero Dios una vez más estuvo solo con él. Mire cuántos, estos son solo algunos ejemplos. Yo no saqué todos los ejemplos de la Biblia, pero mire cuántos ejemplos tenemos aquí. 7 ejemplos de quedarse solo con Dios. O sea, no nos preocupemos. A veces nos preocupamos tanto porque no estamos con el grupo. Aprovechemos que estamos solos para tener intimidad con Dios y para tener experiencias personales con el Señor. Recordemos también al patriarca Jacob. Estuvo luchando una noche solo con Dios y su propósito era que él lo bendijera. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo, pero estando solo con Dios. O sea, estar solo con Dios tiene sus beneficios. Y dice el versículo 9, pero oí. Aquí estaba diciendo que vio. Aquí dice oí, pero oí el sonido de sus palabras y mire qué pasó al oír. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Yo les decía que me interesaba darles a conocer algo extraordinario que hay en esta profecía y que básicamente está en este versículo 9. Pero ya no me da tiempo explicarles. Entonces, el próximo domingo les voy a explicar esta parte de cuando Daniel oyó el sonido de sus palabras y que al oír el sonido de sus palabras cayó sobre su rostro en un profundo sueño con su rostro en tierra. Esto es bien importante, hermanos, porque aquí hay un principio bíblico que hoy es manoseado por mucha gente y que hacen o cuentan experiencias que nada que ver con lo que la Biblia dice, nada que ver. No lo explico porque si empiezo no voy a terminar, así es que vamos a quedarnos hasta aquí con nuestro estudio y la próxima semana voy a retomar el versículo 9 para explicar esto que me interesa, porque esto sí es importante y es urgente que lo sepamos, porque algunos en las diferentes congregaciones tienen algunas prácticas que quieren similar a esto, pero nada que ver. Así es que dejamos el tiempo para... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.